mirando desde las narrativas bíblicas cómo Dios se manifiesta en la cultura. ¿A quién se parece el agricultor al cultivar la tierra? Se parece a Dios que un día decidió cultivar el más hermoso jardín que jamás hayamos visto, el Edén. Del Edén tomó barro y formó al ser humano y exhaló su aliento de vida, insertándonos en el relato de la creación. El chalón de Dios para toda la creación, es decir, la cultura de Dios, la vida plena. Para los pueblos indígenas, el buen vivir o vida en armonía. En el libro de Génesis podemos conocer el buen propósito de Dios para toda la creación, pero también las narrativas bíblicas nos hablan de la importancia para Dios sobre las culturas de los pueblos del mundo. El libro de Apocalipsis hace un énfasis sobre las diversidades culturales y étnicas de lenguas y pueblos y la preservación e importancia de las culturas. Por ejemplo, algunos versos, Apocalipsis 5:9, 7:9, 12:5, 14:6, 15:4. La creación que es diversa pero originada por el soplo del Espíritu, manifiesta los buenos propósitos de Dios que ha estado presente desde el principio en la creación. La Biblia también nos muestra, lamentablemente, los relatos donde el ser humano ha matado a la creación y ha matado también a nuestros hermanos y hermanas, los seres humanos. Estos relatos hablan de la historia y memoria de los pueblos de ese tiempo. Uno de los distintivos de poder que violenta a la comunidad creadora es la imposición en contra de todo aquello que no se adecuó al sistema hegemónico, y sobre esta realidad lo podemos leer y encontrar en la Biblia. Todo aquello que está fundamentado desde el poder violento para someter a otros no es buena noticia. Pero al igual que estas narrativas de muerte, hay muchas otras narrativas paralelas que han sido construidas también por los seres humanos. Aprendamos aunque sea un poco, de una frase de nuestros hermanos maya quiché. Hablad, gritar, podéis gorjear, gritar, que cada uno haga oír su lenguaje según su clan, según su manera. Popol Vuh. El Popol Vuh nos recuerda que cada pueblo tiene una única manera y diversa de interpretar la vida, según su clan y según la forma como ha construido la vida. Las diversidades lenguas de los pueblos indígenas del Abya Yala nos hablan de este rico conocimiento. ¿Cómo interpretamos la vida? A esto le han llamado el lugar de enunciación, es decir, el lugar donde uno se sitúa. Estas condiciones sociales, culturales, políticas, económicas, religiosas y mucho más también están atravesadas e interrelacionadas por diversas circunstancias, ya sea por el amor, la justicia, pero también por el mal, es decir, por las relaciones de poder hegemónica que intentan someter a otros pueblos desde su perspectiva de que esta es la mejor manera de vivir. El cristianismo llegó a Abya Yala con la expansión colonial de Occidente. Los conquistadores vinieron con la espada y con la Biblia. Y esta es una realidad histórica, objetiva y global, que no niega los hechos particulares positivos y la generosidad y buena intención de muchos misioneros. Sin embargo, los misioneros, algunos misioneros intentaron someter a los pueblos indígenas a través de lo que ellos entendían que era la forma de vivir la fe. Los habitantes de este continente sufrieron la llegada del cristianismo con la imposición de un sistema colonial de dominación. Quisiera darle dos ejemplos que datan del siglo XVI. Uno es una historia oral del pueblo Kuna. En el siglo XVI, los clarividentes Kuna soñaron y vieron visiones de que venían de países extranjeros, de lugares fríos, hombres que iban a matar a las mujeres, a los niños y que iban a explotar a Abya Yala. A estas personas se les reconoció por su característica, que eran lugares que venían de un lugar frío, así que se les llamó Dambedule, es decir, gente del frío. Eran blancos de piel y con barbas, por todo el cuerpo tenían muchos pelos,
nunca antes lo habían visto hasta cuando aparecieron bajando desde América Central. En 1502, al arribo de los conquistadores, la nación cunadul estaba gobernada por algunos personajes como Nele Iguat, Ologana, Ogeller, Guani y muchos más. También éramos propietarios de una vasta tierra que actualmente se extiende desde la actual ciudad de Chepo en Panamá hasta Amucardíhuar en el río Atrato en la actual Colombia. Uno de esos extranjeros fue a ver al Nele Iguat. Lo encontró en su aposento donde se produjo el siguiente intercambio de palabras. El diálogo es más largo, pero solamente contaremos un extracto. El español le pregunta a Nele Iguat: ¿quién creó la tierra? El Nele Iguat le responde: la creó Dios, la formó de la sangre de su cuerpo y con trozos femeninos. Al principio la tierra era muy vidriosa y paulatinamente se fue disolviendo hasta que se abatió por completo. En otra conversación, el español le dice: esta tierra me pertenece al Nele Iguat. El Nele Iguat le dice: esta tierra no te pertenece, le pertenece a Dios. Y finalmente, en una de las últimas conversaciones, pero no podemos llamar conversación, sino diálogos de desencuentro, los españoles volvieron a preguntarle: di dónde está la mina de oro. Pero Nele Iguat no quiso decírselos dónde estaba ubicado las minas de oro, así que lo amarraron sus muñecas con cadenas de hierro, le interpelaron una vez: dinos dónde está la mina de oro. Pero Nele Iguat se rehusó a decir cualquier cosa, así que los hispanos vieron que el abuelo Iguat rechazaba revelarles los lugares y le cortaron las manos hasta que murió desangrentado. El segundo tiene que ver con uno de los autores del siglo XVI que mejor representa el espíritu de la conquista de la cristiandad occidental, Juan Ginés de Sepúlveda. Utilizaremos como referencia su obra fundamental, Tratado sobre las justas causas de la guerra contra los indios. Voy a leer un párrafo. Es justo y natural que los hombres prudentes, probos y humanos dominen sobre los que no lo son. Por eso, con perfecto derecho, los españoles imperan sobre estos bárbaros del Nuevo Mundo e islas adyacentes, las cuales en prudencia, virtud y humanidad son tan inferiores a los españoles como los niños a los adultos y las mujeres a los varones, habiendo entre ellos tanta diferencia como la que va de gente fieras y crueles a gente clementísima, y esto por decir que de monos a hombres. El análisis que hace Pablo Richard, él comenta que el eje fundamental del pensamiento de Juan Ginés Sepúlveda y quizás de todo el pensamiento greco-latino occidental es la dualidad alma-cuerpo, pero lo novedoso en la conquista colonial es la identificación de la relación español-indio. El español se identifica con el cristianismo y con el culto al Dios verdadero. El indio es salvaje, bárbaro, pagano y adorador de los demonios. Esta es la visión colonial. El español, como el alma, es la expresión de lo espiritual y lo divino. El indio, en relación al cuerpo, es el lugar del demonio y del pecado. La salvación se da en el alma, en el dominio del alma sobre el cuerpo. Entonces hay que reprimir al cuerpo y en forma definitiva el alma se liberará del cuerpo y por lo tanto se salvará. Así que el indio se salva cuando deja de ser indio, cuando deja su identidad, su cultura, su religión indígena y se hace cristiano. Este era el pensamiento de la teología occidental colonial. Sin embargo, reconocemos que necesitamos hacer una lectura liberadora del texto bíblico y por lo tanto reconocer la importancia de las reflexiones teológicas a partir de una mirada liberadora que está presente en las narrativas bíblicas. Reconociendo esta realidad, ¿cuál es la invitación? La Biblia fue narrada y escrita desde el espíritu de amor y liberación para todas las culturas, la buena noticia de Dios para la humanidad. El lugar donde se enuncia también es el lugar donde se anuncia la buena noticia, pero es el lugar también donde se denuncia las malas noticias. Es urgente caminar y acompañar a los pueblos indígenas, aprender de ellos, pero también reconocer que el espíritu de vida ha estado soplando en Abya Yala antes de la conquista y también le enseña a las y los hermanos indígenas
a reconocer su voz en los textos sagrados, en la cultura de su pueblo. Para que podamos tener una exégesis liberadora, necesitamos reconocer esto, la importancia de las voces indígenas en sus memorias a la luz de los relatos bíblicos y viceversa. Quisiera decir algunos elementos que solamente los dejaré como propuesta para que sigamos pensando. Para una hermenéutica liberadora, algunas implicaciones. Priorizar las voces de los pueblos indígenas. Rescatar el sentido de la oralidad. Los principios de referencia de los pueblos indígenas en sus relatos y memoria. También en su espiritualidad. La mirada del texto bíblico como ciclo de relato que se puede escuchar y ver en espiral. Tener en cuenta cómo Dios se revela a la humanidad. La revelación de Dios en el texto bíblico, pero la revelación de Dios más grande en la vida. Y de eso podemos continuar hablando en la videoconferencia. Con esta pregunta quisiera dejarles en mente para que podamos seguir reflexionando en esta semana. ¿Cómo sabemos que estamos leyendo e interpretando el texto bíblico para traer vida a los pueblos indígenas? Con esta y otras preguntas que tendrán ustedes, abordaremos esta semana los foros, las tareas, la videoconferencia. Que sea una buena semana y que los buenos propósitos de Dios se sigan cumpliendo en nuestras vidas y en los pueblos indígenas del Abya Yala. Muchas gracias.